Lo que parece una inofensiva película sobre zombies y brujas, realmente siento yo que es una dura crítica social y nos la guía a través de la historia de un niño que parece que ve fantasmas. Pero creo que más allá lo que hace Norman es mostrarnos un miedo que se viene heredando generación tras generación y que a veces invade toda nuestra forma de pensar. Voy a relatarles una historia que nos da paso a paso una ventana hacia dónde están los miedos en una sociedad como en la que vivimos todos y dos claves muy especiales de cómo podemos deshacernos de ese miedo que a veces nos pesa y nos aísla de todo nuestro potencial. La película de Paranorman comienza con una escena muy cotidiana. Norman está viendo una película de terror, de zombies, de gritos, y él se la va narrando a su abuela que está sentada a su lado. En eso, el padre lo ha llamado para que colabore con ciertas tareas de la casa y la abuela ha mandado una razón con Norman. La abuela pide que por favor le subas al termostato porque siente mucho frío. En este momento, toda la familia empieza a mirar mal a Norman y nos desvela el primer secreto de esta película. Norman ve gente muerta. La familia son los primeros que lo rechazan. Tienen mucho miedo de él y mucho miedo de que eso se conozca. El papá y la mamá se empiezan a echar culpas. La hermana ni siquiera lo quiere ver. De allí Norman sale para el colegio y vemos dos contrastes impresionantes. Uno es que por la calle Norman va saludando a varios fantasmas. Él se interesa por la situación de los fantasmas y los fantasmas se están interesando por Norman. Le preguntan cómo está, hacia dónde va, qué está sintiendo. Un momento de paz, de tranquilidad. Pero eso se rompe cuando llega al colegio y empieza a encontrar a todos los niños que le hacen bullying porque él habla con fantasmas. Es el rarito. Le colocan grafitis en su locker y el niño más malvado, Alvin, se está burlando de él continuamente. Incluso la profesora no es que ayude para nada en que haya un trato cordial o comprensivo, porque ella misma habla mal de Norman, ella misma siente que es una piedra en el zapato que no la deja hacer bien su trabajo. Está preparando con todos los niños una obra teatral en la que hablan de la leyenda de la bruja, una leyenda que es la que atrae todo el turismo y toda la venta de souvenirs en el pueblo, pero Norman no coopera para nada porque él a veces entra como en unos trances y se pierde. En este panorama tan oscuro, Norman tiene la visita de alguien un tanto especial. Es su tío Prendergast. Su familia no quiere precisamente que él se parezca a este tío y obviamente verlo genera un poquito de miedo en él. Este tío viene a decirle que él está por morir y que Norman, que ve fantasmas igual que él, tiene que seguir la misión, que es acabar con la maldición de la bruja. Él quiere contarle todo, pero un amigo de Norman lo aleja porque este tío es como el personaje que nadie quiere en el pueblo, el que vive más alejado, escondido, vive entre basura, nadie le habla y todos le temen. La conversación termina ahí y las cosas siguen aparentemente normales. En el colegio por fin presentan la obra de teatro y allí Norman tiene un trance mucho más profundo. Él puede entrar a otro mundo donde unas personas iracundas, personas con trajes parecidos a los que llevan en la obra de teatro y van persiguiendo a una niña con demasiada rabia. Y hay un mensaje muy claro: los muertos ya vienen. Él no puede evitar gritar esto en la vida real y obviamente avergüenza a la profesora, avergüenza a sus padres y todo el mundo siente que él es el rarito que no encaja. En medio de este mar como de odio, de juicio, vuelve a aparecerse el tío Prendergast, pero esta vez como un fantasma en el baño de la escuela. Y le dice a Norman que él ya ha muerto, que tiene que ir y tomar el libro que él tiene en sus manos físicas y después leérselo a la bruja antes de medianoche, como en todos los cuentos, y acabar con la maldición. Norman no sabe si cumplir esa misión y pues como la única persona que él tiene para poder conversar es su abuela, él va y le hace dos preguntas muy claves. Una es que ella por qué se quedó y ella le comenta entre varias razones que siempre se prometió cuidarlo a él y por eso está aquí, aunque no sea lo mejor para un muerto. La segunda pregunta es si está mal tener miedo. La abuela le dice que no, que lo único importante es que ese miedo no vaya a opacar su esencia. Y esta pequeña frase es la que le da a Norman la fuerza para ir y cumplir esa misión que le ha pedido su tío. Va, toma el libro y como la indicación es que debe ir a donde está enterrada la bruja y leer el libro, él se dirige hacia el cementerio. Allí abre el libro, pero en ese momento aparece Alvin, que es el chico que le hace bullying en la escuela y detiene todo el proceso.
como las cosas no se han dado como son, la bruja empieza a salir y se ve una tormenta gigante en el cielo. Aquí el miedo no es solamente de Norman, sino que Alvin, el que parece más duro y más bravucón, está muerto de miedo. Como Norman lo predijo en la obra de teatro, los muertos empiezan a emerger del suelo y los empiezan a perseguir. Son 7 zombies. Alvin y Norman salen a correr. En eso se encuentran con un grupo un tanto extraño que los está buscando precisamente. La hermana mayor de Norman, porque tiene la tarea de cuidarlo, el mejor amigo, Neil, porque él sabía que él iba a ir al cementerio, y el hermano mayor que pues también lo está cuidando. Todos lo están acusando de que él es alguien rarito, de que por culpa de él esos zombies están persiguiéndolos. Pero Norman trata de ignorarlos un poquito porque él tiene una misión más profunda. Él tiene que entender cómo acabar con la maldición de la bruja. En eso, llamando a una amiga, les comenta que puede haber una pista en el ayuntamiento del pueblo. Hasta aquí hemos visto 2 grupos de personajes importantes. 1, los niños que tienen miedo. 2, los zombies, que aún no sabemos qué papel juegan en esta película. Y vamos a ver el tercero, que es el pueblo. Norman y el grupito raro que lo está siguiendo se encierran en el ayuntamiento a ver si hay algún libro que les devele dónde está la bruja. Mientras tanto, el pueblo empieza a ver los zombies deambulando por las calles y la profesora es la que da el grito de que deben destruirlos. Todos se arman con las herramientas que tienen y van a matar a los zombies. Y aquí sucede uno de los hechos más importantes de toda la película. Mientras todos están en un caos total, sumidos en el terror más profundo, Norman decide hablar con los zombies. En esta conversación, Norman descubre algo nuevo. Los zombies no son los malos, no son los que vienen a sembrar el terror en el pueblo, sino que ellos son unas víctimas. Ellos le cuentan a Norman que sí, cuando estuvieron vivos estaban en el puesto de jueces y en el pueblo había una niña llamada Agatha que veía fantasmas y hacía cosas raritas. Los fundadores de esa ciudad habían llegado para crear una ciudad libre de pecado. Cualquier cosa que se viera diferente se tachaba de pecado. Así que esta niña aparentemente diferente fue tachada de bruja y sin darle ningún espacio para defenderse, para explicar, simplemente la condenaron y la mataron. Cuando ella estaba en sus últimos momentos agonizantes, los maldijo para que fueran atacados por todo el mundo y sintieran el mismo dolor que ella estaba sintiendo en ese momento. En este punto podríamos decir que simplemente es Agatha y Norman los que sienten miedo. Pero Norman nos muestra algo muy importante y es que todos están compartiendo un solo miedo y que cada grupo está expresándolo de manera diferente. Los jueces, que ahora son los zombies, tienen miedo de no encajar y de no pertenecer a un pueblo y a una religión que les está diciendo: ustedes tienen que combatir el pecado, tienen que estar lejos del pecado para poder pertenecer a este sitio. Ellos, en vez de decir tenemos miedo de no pertenecer, lo que están haciendo es tomando una actitud de poder y desviar la atención y el miedo hacia otra persona. El segundo personaje importante que encontramos es el tío, una persona que, igual que Norman, igual que Agatha, ha tenido miedo de su don y de la tarea que tiene que cumplir en la vida. El camino que escogió él fue esconderse. En vez de luchar por su espacio y pertenecer a esa sociedad, lo que hizo fue irse al último rincón del pueblo, esconderse entre la basura y simplemente hacer su misión de la manera más callada, sin cuestionarse, sin dar un paso más. El tercer personaje que vemos aquí con miedo a no pertenecer es el mismo pueblo. Y este me parece de los más tristes y terribles, porque son muchas personas y cada uno podría tener su propia opinión, cada uno podría cuestionarse, pero simplemente se escudan y se esconden detrás de toda la masa, siguiendo lo que dice un líder. En el esconderme aquí logro pertenecer, sea o no sea correcto esto que estoy haciendo. Y el siguiente miedo está obviamente en Agatha. Esta niña en su época fue tachada de ser una bruja. Ella también tenía miedo a no pertenecer. Transformó ese miedo en ira. Nos muestra muy claramente que el miedo es un mensaje. Y lo descubrimos gracias a Norman. Norman quiere acabar con esto de una sola vez. Él ha logrado conversar con los zombies y le pide al líder mayor que los guíe para saber en dónde está enterrada Agatha. En esa época, como fue tachada de bruja, no fue enterrada en el cementerio, sino que su cuerpo fue dejado en el bosque. El zombie los guía hasta el punto en el que está y de aquí en adelante Norman actúa solo, pero hace dos cosas gigantes.
La bruja está desatada en su máxima ira, ha hecho una tormenta inmensa y Norman aquí incluso está recibiendo toda su agresividad. Él ha decidido desenmascarar todo el miedo que hay en esta historia, así que empieza a conversar con ella. En vez de leer el libro, que era lo que le decía a su tío, Norman lo que decide es contarle la historia de Agatha desde el punto donde él la está viendo. Le cuenta que es una niña que en algún momento fue acusada de brujería porque hacía cosas diferentes que nadie más entendía. Esto al principio genera mucha más ira en la bruja porque ella muy claramente le dice: no quiero escuchar esa historia, no me gusta. Él sigue comentando que esta niña tenía tanto miedo y se sentía tan desvalida que pensó que todo el mundo era malo. E incluso eso le hizo olvidar que había personas buenas, que había de pronto una mamá que la escuchaba, que había de pronto otras personas que pudieran haberla entendido. Y que él en este momento es la persona que la puede entender porque él tiene ese mismo don y ese mismo problema en su vida. Cuando Agatha se permite escuchar esta historia, empieza a bajar un poquito ese modo a la defensiva en la que ha vivido estos 300 años escondida. Él traduce ese mensaje de terror en el real mensaje de Agatha, que era su debilidad, su soledad y su tristeza. Y Norman hace otra cosa muy especial y es que la toma de la mano. Este acto es supremamente decisivo porque es lo que hace que Agatha deje la ira y vuelva a tener su forma de niña. Aquí lo que Norman ha hecho es una guerra química contra el miedo. Y vamos a verlo de una manera muy sencilla. El miedo nos mantiene en un mensaje de alerta. Ese tipo de química dentro de nuestro cuerpo se contrarresta con química. Cuando Norman le da la mano a Agatha, lo que genera es oxitocina. Y este químico hace que baje todo el resto del sistema de alerta. Esto permite que Agatha pueda hablar de manera sincera con Norman y entienda ella misma su propia historia. Norman aprendió en su vida no a negar el miedo, sino a observarlo y comprenderlo. Norman también representa todos esos espacios en los que nos damos permiso de escuchar la historia del otro y logra romper esta herencia de dolor y de juicio que a veces aceptamos como algo totalmente natural en nuestras vidas. Norman es un claro mensaje de que hemos vivido casi como zombies durante generaciones, simplemente aceptando sin cuestionar los mensajes que nos hereda la cultura, la familia y los miedos colectivos. Ver la historia de Agatha y de Norman nos permite entender 4 lecciones muy importantes acerca del miedo. Una es que el miedo te convence de no ser digno de ser amado. Y esa historia puede cambiar solo si tomamos la decisión de ver nuestra historia sin esos filtros. 2. Te enfrentan a ciertas preguntas muy importantes. ¿Quién eres tú cuando no sientes miedo? ¿Cómo hablarías si no tuvieras miedo al juicio de los demás? ¿Qué elegirías en tu vida si no tuvieras miedo al rechazo? ¿Y cuántas cosas cambiarían en tu vida si no tuvieras miedo? 3. El rechazo y los juicios de los demás tienen todo que ver con los miedos que ellos mismos cargan y no con tu realidad ni con lo que tú eres. Y 4. Cuando te atacan, el desafío no es responder de la manera más fuerte, sino elegir cómo tú vas a transitar esa situación y cómo te vas a manejar tú. Afuera hay cientos de factores y tú no tienes el control sobre ninguno de ellos, pero tú tienes el control sobre tu actitud, sobre tu forma de pensar y sobre tu propia imagen. Así que puedes elegir cómo expresas tu miedo y tu valor y cómo enfrentas la vida de aquí en adelante.